Bueno, ¿cómo les va? Vamos a empezar a hacer ahora lo que es el cálculo de elementos de nuestro, por supuesto, de la cantidad de radiadores. Acuérdense en que el radiador es el conjunto de elementos, ¿eh? O sea, acuérdense en que cuando yo hablo de radiador no hablo en sí de la vela, sino de el conjunto, ¿no? de elementos o de las velas, ¿no? Como se dice en un ámbito más, más de obra, eh, con sus respectivos detentores y llave de paso, ¿no? Digamos, es el conjunto armado, digamos, el radiador, ¿eh? Entonces nosotros lo que vamos a calcular es la cantidad de elementos que tiene cada radiador y la cantidad de radiadores que necesito aportarle a un ambiente, de acuerdo a las pérdidas de calor que salió del balance térmico. Bueno, este es el balance térmico que habíamos hecho. Si ustedes se fijan acá, van a ver que es exactamente lo mismo, es el que hemos hecho, que yo también ya les pasé los PDF. Entonces ven que están pasados acá los valores. Por ejemplo, el bienestar comedor, que me da 2877. Tenemos acá 2877 y así sucesivamente, ¿no? Que yo les dije que estos valores estaban vinculados a la parte de balance térmico de cada uno de los ambientes, ¿eh? Acá aparece N29 y este N29 sería este valor que está en este lugar, ¿eh? Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo lo que voy a hacer ahora, voy a hacer copiar esta tabla, por supuesto ya la tengo adelantada yo. Voy a copiar esta tabla y esta tabla la armé una segunda, otra hoja donde dice, yo acá pongo balance térmico radiadores y donde dice radiadores. Entonces, esta misma hoja que está acá, esta misma tabla, es esta tabla que está acá. ¿Bien? Es esta tabla que está acá. Es exactamente la misma. ¿Eh? Hasta está vinculada a las tablas. ¿Eh? La tabla está vinculada entre sí. Por ejemplo, este valor, ¿ven? Viene de donde dice balance térmico radiadores, que es la hoja de acá, y es el valor I5, ¿no? Si ustedes se fijan, van a ver que es este valor que aparece acá, es el valor I5, ¿está? Está vinculada. Entonces, cualquier modificación que yo, por ejemplo, haga en mi balance térmico, se me va a modificar en esta tabla, y también me va a modificar esta tabla, automáticamente. Entonces, simplemente con un cambio, por ejemplo, si yo, por ejemplo, decidí hacer un cambio, por ejemplo, en el coeficiente, ¿no? O agrandar una pared o agregar una ventana, cualquier modificación que yo haga en mi balance térmico, automáticamente me modifica la tabla y me va a modificar también la tabla de rendimiento. Entonces van a ver que las modificaciones que tenemos que hacer van a ser bastante rápidas, no van a ser muy complicadas, ¿sí? Así que van a ser. Por eso les digo que es importante, si ustedes aprenden a usar el Excel y lo utilizan bien, la verdad que es una herramienta muy poderosa, que les puede servir para hacer modificaciones muy rápidas y no perder tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Yo acá, después les voy a dejar este modelo de planilla, el modelo de planilla. Lo que fui agregando algunos datos. Por ejemplo, un cachito que voy a agregar una pila para que pueda ver un poquito mejor ahí. ¿Ven? Agregué una serie de columnas, ¿no? En primer lugar, lo que agregué fue una columna que es las kilocalorías por metro cúbico. ¿Se acuerdan que en el balance térmico yo las tenía en watts por metro cúbico, que era este valor que aparecía acá abajo? Ven que era de producto de la división de la pérdida total del ambiente dividido el volumen del ambiente. Entonces, acá lo que hice fue hacerlo, pero pasarlo a kilocalorías, que es lo mismo que ese valor que yo tenía ahí multiplicado por 0,86, ¿eh? Es lo mismo. Le agrego una serie de datos que pueden llegar a ser interesantes, por ejemplo, como es eh, la temperatura interior y el delta T con respecto al exterior, entre el interior y el exterior, ¿no?
Y acá yo lo que les quiero mostrar, ven acá yo voy poniendo cada uno de los ambientes con sus datos, pero si ustedes se fijan, a diferencia del anterior, donde yo tenía, por ejemplo, ven, una sola fila, por ejemplo, para estar comedor, ustedes van a ver que acá yo tengo dos filas. ¿Por qué es esto? Bueno, ahora se los voy a aplicar, que si ustedes lo pueden hacer así o lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿no? No es necesario que lo hagan de esta manera que lo hice yo. Yo lo que voy a hacer ahora, les voy a mostrar, que yo lo que hice fue agregar una fila. ¿Por qué? Porque lo que hago es lo siguiente. ¿Ven? Y voy a arrancar con el estar comedor. Cuando yo tengo mi pérdida total de calor, que era 2474 kilocalorías hora, por ejemplo, lo que perdí en el estar comedor, yo lo que hago, tomo, vieron del folleto yo en este caso tomé el folleto de Peisa, el folleto de Peisa de los, a ver, los muestro, de, del radiador tropical, del radiador tropical. Entonces, lo que hago yo les había dicho que tomen como dato inicial, como dato base para el cálculo, es el rendimiento de cada elemento a una diferencia de temperatura de delta 50, ¿ven? Que es este valor que está acá, es este valor que aparece acá. Entonces, que sería este valor, por ejemplo, para el tropical, por ejemplo, si yo utilicé el tropical 50, ¿ven? Para el tropical 50, yo lo que hice fue tomar estos datos, me parece que no me lo toma, bueno, no lo va a tomar, no me lo va a tomar, no lo va a tomar. Bueno, esos datos y a ver si con esto me lo toma, es ese valor que está ahí, un poquito mejor, está mejor resultado. Y lo tomé para delta 50, que era, y acá voy a hacer la cruza, ¿ven? Cruzo la fila donde dice tropical 500 y el delta T50. Entonces tomo el valor de 166, que yo en el video anterior me había equivocado, había visto mal, había puesto 168, no era 166 kilocalorías por elemento, kilocalorías hora por elemento. Entonces tomo ese rendimiento como base, ¿no? Para determinar la cantidad de elementos que voy a necesitar en el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Ven? Yo lo que hago es divido las kilocalorías necesarias por este valor, que es un valor base, que nosotros no sabemos si vamos a tomar este valor al principio, pero lo tomamos como elemento de referencia, como dato de referencia. Entonces lo primero que me va diciendo que de movida necesito 15 elementos como mínimo. Yo les dije que este valor es un valor máximo, que es el valor máximo que pueden llegar a tomar. Siempre va a estar menor que esto, ¿no? Porque si yo para tener un rendimiento de más de 166 kilocalorías hora, yo tengo que andar funcionando la caldera a una temperatura muy elevada, que no es recomendable para el mantenimiento o para la durabilidad de la caldera y de toda la instalación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo este valor base de referencia y lo que me dice la cantidad de elementos. Entonces, ¿qué es lo que me va a estar diciendo acá? De movida es que necesito dos radiadores, porque yo les dije que lo máximo que es recomendable es no tener más de 12 elementos por radiador. No más de 12 elementos por radiador. Lo recomendable es 10, pero no superar los 12. Y si tengo lugar, por supuesto, si no tuviera lugar para colocarlos, sí podría tener uno solo. Pero como si ustedes se fijan en el plano, ¿no? En el plano, yo por ejemplo, dentro del estar comedor, yo acá tengo toda una pared, que tranquilamente puedo poner, por ejemplo, un radiador en este lugar,
y el otro radiador en este lugar. No hay ningún problema. ¿Sí? Voy a ponerlo en este sitio, por ejemplo, uno, puedo ponerlo acá, y el otro lo puedo poner en este lugar. No lo estoy tomando. Entonces, puedo dividirlo. Tengo espacio como para dividir en dos radiadores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer, por eso yo le agregué una segunda fila, entonces que lo voy a denominar cada uno de los radiadores con una letra. Se denominan con letras, no con números, con letras. Igual que los artefactos de gas. Siempre lo vamos a denominar con letras. Entonces le llamo al radiador A, va a ser un radiador del tipo 500, marca Peisa, tropical, y el radiador B, después vamos a ver esto, pero todavía ahora después vamos a ver esto. Y el otro es un radiador, vamos a ponerlo acá para que no se confunda, ¿ven? Es un radiador también del tipo 500 Peisa. Además, todos los radiadores yo tomé como radiadores 500. Yo puedo usar si quiero un 800, un 600, puedo variar. Pero bueno, de repente, si por ejemplo no quisiera tener dos radiadores, yo acá podría tener podría tener uno solo de 800, ¿no? Pero bueno, eso ya entra en el criterio de cada uno, en el diseño y la instalación. Yo particularmente me gusta tratar de que la mayoría de los elementos sean todos parecidos, que sean todos iguales, porque si a veces de repente llega a pasar algo, por ejemplo, fíjense en un caso de una emergencia, se pincha un radiador, se pincha un elemento, un sábado, donde no hay un instalador. Yo de repente a veces puedo hacer, de repente anulo, pongo el radiador en otro lado y de repente zafo por el momento, ¿no? Pero si yo tuviera radiadores distintos, de distintos elementos, se me complicaría, ¿no? Entonces, bueno, a veces pasan ese tipo de situaciones. Entonces, también hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar, ¿no? De diseñar y qué tipo de modelos usar. El 500 es el más común, entonces de repente, a la hora de comprar, por ejemplo, y salir a comprar de urgencia un elemento, es probable que sea mucho más fácil conseguir un 500, y más en estos lugares donde no tenemos todos los servicios técnicos, sino que las empresas, los proveedores de estos elementos traen de repente lo que tiene más salida, el 350, el 500, el 800 quizás, ¿no? Entonces, es un poco complicado. Entonces yo les aconsejo siempre trabajar con lo sencillo, con lo común, ¿no? El 500 saben que hay en todos lados, en cualquier lado van a conseguir, hasta de distintas marcas. En cambio del otro, quizás en una de esas toman uno medio modelo, el 700, y quizás el 700 no hay justo en ese momento. Entonces de repente hasta que me lo manden a traer de Buenos Aires, o no sé, de la fábrica, me tarda 10 días. Yo me quedé 10 días sin calefacción. Bueno, aclaro esto para ir, porque eso también hace al diseño de la instalación. Por ejemplo, en el segundo, que era la cocina, ¿ven? En la cocina, dormitorio, baño, dormitorio, ¿ven? Hice lo mismo, lo que hice fue dividir la cantidad, para calcular la cantidad mínima de elementos, ¿ven? Lo que hice fue dividir, divido las kilocalorías que necesito aportar en ese ambiente por 166, que es el rendimiento máximo del elemento. Entonces, como mínimo tengo que tener 10 elementos. Para el dormitorio 12, para el baño 3 y para el otro dormitorio 13. Entonces, bueno, yo lo que les dije es que este no va a ser el valor real. Este no va a ser el valor real. ¿Por qué? Porque el delta T que nosotros vamos a utilizar, que es el delta T que hay entre el ambiente y el radiador, no es el mismo. Nosotros habíamos, por ejemplo, yo acá le voy a mostrar acá y me armé una tabla para poder calcular el delta T. Se las dejo ahí para que la vean, ¿ven? Donde yo lo que hice fue poner en rojo, lo que hice fue poner, son los datos que yo ingreso. Entonces ven acá, yo lo que puse fue una columna donde tengo la temperatura de entrada del agua, la temperatura de salida del agua, la temperatura media del radiador,
Que la temperatura media de radiador, ¿qué es igual? Bueno, a la temperatura de entrada más la temperatura de salida, ven, entre paréntesis, dividido 2. Le pongo la temperatura interior del ambiente y el delta T. Que el delta T, ¿qué es? Es la diferencia entre la temperatura media del radiador y la temperatura interior. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me da acá este, la temperatura del ambiente. En el ejercicio nosotros habíamos tomado, creo que habíamos tomado 70 y 60. Entonces ven en el video anterior que había hecho. Entonces ven, me daba el delta T43. Yo acá lo subí un poquito para darle un poquito más yo pongo acá 65. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Acá me armé una segunda tabla donde estos valores que están acá, ven lo que pongo es el delta T, que este es el delta T del folleto, que es 40, 50, 60, 70, y acá lo que hago, agrego las temperaturas que me aparecen en el folleto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, serían estas 4 que están acá, ¿sí? Serían estas 4 que están acá. Serían estas 4 que están acá. Y vamos a sacarlo, vamos a sacarlo un costadito, ¿no? Esas 4, ven, a delta T, este sería, ¿no? A delta T40 tiene 124, a delta T, ¿no? 60 tiene 166, a delta T 60, perdón, a delta T50 166, a delta T60 tiene 211 y a delta T70 245. ¿Se ven? Lo que hice fue en esta tablita fue marcarme estos valores que yo los ingreso. ¿Por qué? Porque esto va a depender del modelo. Si yo utilizo otro modelo de radiador, estos valores varían. Entonces, por ejemplo, si utilizo un radiador que tiene, no sé, el Sigma, no sé, por decir algo, yo me acuerdo que este valía 159, por ejemplo, entonces ven, me va variando todo, ¿sí? Ahora se las muestro cómo es que la hice. Entonces, ¿qué es lo que me saca? Me saca acá, ven, yo lo hice de esta manera, ustedes la pueden hacer de otra manera. Agrego acá, y este valor que me aparece acá, ven, es la diferencia de temperatura entre el rendimiento del radiador, o sea que es la diferencia entre 166 y 124. Es esta diferencia. Esta es lo mismo, es la diferencia entre 211 y 166, y 34 es la diferencia entre 245 y 211, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, de acuerdo a la temperatura que me dé acá, por ejemplo, si yo acá hubiese puesto, por decir algo, 80, y acá pongo 70, y mi delta T es 53, yo no lo ubico en este lugar, sino que lo ubico en donde aparece la diferencia entre 50 y 60. Entonces tendría que ubicarlo, por ejemplo, en este punto. Acá tendría que ser 53. ¿No? Tendría que poner 53 acá. ¿Por qué? Y acá ya automáticamente me da el valor del rendimiento real del elemento. O sea, rinde a 53 grados, 179,50. ¿Qué pasaba en el otro? Porque yo les cuento qué fue lo que hice. Lo que hice fue lo siguiente. Van a ver la fórmula que utilicé. Yo acá lo que hago la diferencia entre la temperatura, ven, 45,5 que tengo acá, y lo resto a 40. Entonces la diferencia es de 5,5. Y acá lo que hago es aplicar la famosa regla de 3, que yo les había dicho, que es este valor a 124, le sumo, ¿no? U3, que U3 sería 5,5, que es la diferencia entre 45,5 y 40, lo multiplico por ese 3, que ese 3 sería la diferencia que tengo entre 166 y 124, y lo divido por 10. ¿Por qué? Porque 10 es la diferencia entre estos delta T, siempre la misma es 50, 60 y 70. ¿Ven? Para este caso, por ejemplo, no tomo el mismo valor, sino que lo que tomo es el valor del medio. Por eso acá no puedo poner yo 45,5, no puedo poner 45,5. Acá yo lo que tengo que poner son los valores que están entre 50 y 60.
¿no? Y acá tengo que poner los valores que están entre 60 y 70. Bueno, esto es un chiche que yo le hice a la tabla. Ustedes lo pueden sacar automáticamente